Finalmente, entre nos, una vez más aquí, tú y yo. Uy, hoy con una historia de una amiga, algo que te va a erizar los pelos. No te muevas, quédate en un segundo, regresamos, pero es tu tiempo ahora, comparte con alguien que necesita ser bendecido esta noche. Desde acá, desde el calorcito de Miami, nos encontramos una vez más. Tierra nueva. Tierra nueva. Tierra nueva. Amiga, ¡qué rico! ¡Wow! ¡Qué bueno, Damaris! Después de tanto tiempo, y no voy a decir cuánto tiempo para que ustedes no se vayan a preocupar por eso, no se preocupen, pero pasó el tiempo. Qué rico sentarnos ahora. Así es. Nos sentamos cuando teníamos como 13, 14 años, siempre andábamos juntas. Las vacaciones de verano para mí eran una delicia ir a San Germán y disfrutar con ustedes, contigo y tu familia. Así que conozco un poquito de Damaris, pero para nada, no te conocía, increíblemente. Gracias. Así es. Gracias por venir desde Vero Beach y sentarte aquí con nosotros en Tierra Nueva. Gracias a la cortesía del pastor Broche que te trajo y a toda la familia que son tan especiales para nosotros, les amamos. Pero hablemos de nosotras. Esto es entre nos. Entre nos. Damaris, esto es lo que yo sé. Ahora ustedes se van a enterar de lo que yo sé y lo que yo no sé. Damaris, hija de una familia linda, estás justo en el medio, 6 hermanos. Bastante, Damaris. Sí, somos 6. Mi mamá murió a los 31 años y ya a esa edad tenía 6 niños. Dios de misericordia. Y me encanta la historia que me hace mi padre, de las pocas historias. Tú sabes que normalmente las madres son las que transmiten las historias y le cuentan a los niños qué sucedió, cómo fue el embarazo, cómo fue su primera infancia. Nosotros no hemos tenido eso, pero hay una historia que mi papá siempre me contaba, que me decía que ellos ansiaban tener una niña. Normalmente casi siempre el primero quieren que sea varón, claro, pero ellos no, ellos querían que fuera una niña y que se llamara Damaris, pero nació David. De ahí volvieron a intentarlo y cuando mi mamá quedó embarazada nuevamente, felices, ahora sí viene Damaris, y nació Daniel. Y nuevamente mami queda embarazada, no bien pasó la cuarentena y nació Danilo. Dios mío. Y entonces en el 4º lugar nació Damaris. Y después de Damaris viene Débora, y después de Débora viene el chiquitico, que es Rubén. El único que cogió el nombre del papá. ¿Por qué motivo? No lo sé. Yo creo que se acabaron las D. Porque todos somos Daniel, David, Danilo, Damaris, Débora, y se llegó Rubén. Rubén. Tan lindos son. Recuerdo mucho, amiga, de ustedes. Tú y yo somos contemporáneas, más o menos. Y yo recuerdo cuando yo me iba de vacaciones a casa de mi abuela, y yo andaba siempre con mi tío, y mi tío es amigo de Daniel y David, y entonces pues siempre salíamos juntos, y eso me encanta. Me encanta aquella infancia. Tengo fotos de eso, así que se las voy a dejar por ahí, se las voy a compartir, porque tengo fotos lindas de eso. Pero a Damaris nos perdimos. Estábamos en Cuba, yo iba de vacaciones a San Germán, y ya después de un abrir y cerrar de ojos crecimos increíblemente. Yo me mudé a La Habana, tú te quedaste en San Germán. ¿Qué pasó con Damaris? Porque es muy fuerte. Yo recuerdo ver a tu papá y tu madrastra, porque tu papá se casó después de un tiempo. Un año y un poquito. Se casó con una mujer, una señora especial, flaquita, delgadita, Carmen, que tiene 3 hijos. 3 hijos. Entonces la familia, en vez de ser 6 y un papá, eran un papá y una mamá y 9. 9. Se complicó mucho la cosa. Era en Cuba un tiempo súper difícil. ¿Cómo se la hacían? Bueno, era muy difícil. Quiero decirte que en mi casa la disciplina era muy férrea. Lo sé. Si había algo que no podía faltar, era el culto matutino y vespertino. En las mañanas, a veces a las 5 de la madrugada, nos despertaba mi papá y nos llevaba a todos a la sala a hacer el culto familiar. De ahí llega nuestro conocimiento de la palabra de Dios, que a veces yo digo, ¿cuándo yo me aprendí este texto? ¿Cuándo me aprendí esta historia? No recuerdo cuándo, pero está muy dentro, muy bien grabada. Los principios de la palabra de Dios, porque Él se
proyectó mucho en que nosotros tuviéramos Qué un lindo. conocimiento fuerte de la palabra de Dios. Y hay algo, Melqui, que me llama la atención. Esta semana yo conversaba, mi esposo y yo conversábamos, y yo le preguntaba, ¿qué hubiera sido de tu vida si no hubiera sido porque Jesús llegó a nuestras familias cuando aún Bendito nosotros Señor. no habíamos nacido? Amén. ¿Qué hubiera sido de mi vida? En mi escuela, en la escuela, nos hacían bullying, se burlaban de nosotros, decían ustedes no van a llegar a ser nunca nadie porque no estudian, porque no hacen. Y nosotros realmente así nos sentíamos, porque hay que ser Claro, honesto. Tenemos que honesto. ser honestos. El bullying que nos hicieron a causa del régimen totalitario, de todas esas cosas, nos hacía sentir como Sí, nosotros éramos la minoría, nosotros éramos aquella... lo despreciable. Lo despreciado Para decirlo del de una manera mundo. bonita. Así nos sentíamos y yo recuerdo eso. Y hoy día cuando analizo y miro y me pongo a buscar a todos esos que estaban estudiando, yo digo, Dios, Qué grande eres. qué grande, qué maravilloso, qué magnífico, ¿verdad? Que no dejas a nadie en vergüenza y a tus hijos los Porque Dios recompensas es y los especial. bendices Se abundantemente. encarga de eso. Él es Así especialista en armar las cosas rotas. Así Damari, es. pero fue difícil para un papá criar a 9 muchachos Fue muy en difícil, escasez. muy Vivían difícil. en el campo. En el campo, a la orilla del río Cauto. Ajá. Fíjese, el río más caudaloso de Cuba. ¿Y la diversión de ustedes cuál era? A irnos al río. Nos escapábamos, íbamos al río, nos tirábamos. Había un lugar que le decíamos La Chorrera y ahí tu familia, todos, Misael y todos ahí conocieron esos lugares. Me encanta saber que tu papá crió a todos esos muchachos en la iglesia, pero se encargó de que los otros muchachos de la iglesia fueran a tu casa también. Fueran. Manolito. Ay, no, Mm, estaba Manolito Manolito, Silvardito, Vázquez. Manolito. Había tantos que iban y se reunían con Y ustedes. nos quedábamos los fines de semana ahí, íbamos juntos a los lugares, disfrutábamos. Fue una niñez difícil, pero hermosa. En aquel tiempo no lo veíamos difícil, en aquel tiempo lo veíamos como una bendición, como que vivíamos y realmente éramos felices. Y Damari se enamoró. Hola, mamá. Estoy hablando con Edna para saber más sobre los planes de Medicare. Me gusta Edna. Entonces puedo seguir viendo a mi médico con Edna Medicare. Sí, aquí veo que el doctor García está en nuestra red local. ¿Y cuánto cuesta? No se preocupe, tenemos planes con una prima mensual de $0, copagos de $0 para medicinas con receta y cobertura dental de la visión y la audición. Muy bien. Déjeme explicarle los beneficios de Aetna y encontraremos el plan adecuado para su presupuesto. Si va a cumplir 65 años, llame al 1-877-36-ETNA para hablar con un representante en español. Y si usted tiene Medicare y Medicaid, tenemos planes que le ofrecen más, como una tarjeta de beneficios adicionales para usar en comida saludable. Llame al 1-877-36-ETNA. Está decidido. Hijo, ¿alguna otra pregunta? No, mamá. Ya. Eso es todo. ¿Cómo vas a decir que conseguir un seguro es imposible? ¿No conoces a YR Insurance? YR Insurance cuenta con una amplia gama de planes de seguros para cubrir tus necesidades, desde seguros médicos hasta seguros de vida, hogar y auto con diferentes beneficios y precios que se adapten a tu bolsillo, sin importar tu estatus migratorio. Entendemos que cada familia tiene necesidades únicas. Por eso, te ofrecemos asesoría personalizada para que encuentres el seguro perfecto para ti y los tuyos, incluso desde $0. ¿Ves? Así es fácil, puedes proteger tu bienestar y tu bolsillo con YR Insurance. Para contarle de eso es normal. A los 15, 16, 17 años nos enamoramos. ¿Cuántos años tenías cuando te enamoraste? Ah, hija. El día que conocí a ese hombre cumplía 15 años. Eras una niña, niña. Damari. Pero no, hija, ya yo pensaba que yo estaba quedada. No, yo creía que ya, imagínate. Sí, yo sé. Es en que ese- en los en pueblos el de campo, todo el mundo ya a los 14, 15 años se está casando. Ya. Definitivamente. Y entonces, pues, yo vi
como que la oportunidad, vi a alguien que se interesaba en mí cuando yo pensaba que era la más pobre, la más fea, la peor vestida, y nadie, que mi vida no era importante prácticamente para nadie, y de repente alguien llega, te muestra un poquito de interés y ya tú crees que es la gloria. Y en el libro que no hemos mencionado todavía. Que voy a hablar de él en el libro. Aquí está el testigo. Miren esto, que esto es importante. Aquí dice Damari que estaba saliendo de una clase de piano. ¿Fue así? Sí. Y encontraste a un muchacho. Sí. Y entonces, no voy a hacer la historia, que la busquen ahí. Que compren el libro, que compren el libro y lo vean. La cuestión fue que, bueno, pues ese fue el muchacho en cuestión. El muchacho en cuestión se casó, Damaris, muy rápido. Era muy difícil salir de una familia tan grande, pero a la vez era un alivio, porque tú tenías cosas que hacer ahí. Exacto. Y querías tener tu nidito, y qué bueno, se fue Damaris, se casó con un muchacho aparentemente bueno, para su juicio de 15, 16, 17 años, lo mejor. Lo mejor. Y tal parecía, porque muchas personas me aconsejaron, no te puedo decir que no me aconsejaron. Incluso en una ocasión, su madre, su mamá, en una ocasión, mamá del muchacho. Sí, que eso no lo cuento en el libro. No, eso no está aquí, eso es un extra. En una ocasión, después de una perreta de él, siendo novios todavía, porque... ¡Ojo, que sí! Sí, en una de sus perretas, la madre me dijo, mi hijo te quiere, pero es muy bruto. Así me dijo. Mi hija. Te habló con el corazón, Damari. Pero es muy bruto. Bueno, ahora yo voy a hacer un paréntesis aquí. Y yo quiero que si tú tienes alguna jovencita cerca de ti, sí. Si tienes alguna persona que está buscando amores, que lo busques, lo pellizques y lo traigas para que oiga el final de esta historia. Así es. Porque aparentemente esto es una historia de princesas en el campo, corriendo por la floresta, pero se complicó en un minuto. Y yo quiero que en este momento tú puedas compartir con alguien que necesita escuchar esta historia para no pasar por esta pesadilla que Damaris pasó. Yo les recomiendo en mi libro a los padres que tienen hijos adolescentes que por favor tengan en cuenta a sus niños, que los calcen con mucho amor, con mucho cariño, con mucha comprensión, que les digan que son lindos, que son hermosos, que traten de hacerlos sentir lo más especial y lo más importante. Porque cuando eso no sucede, entonces cualquiera que venga y sonría, cualquiera que dé un regalo, cualquiera que haga un gesto, pues ocupa esa el lugar. Criatura pues va a sentirse que es lo máximo que le han dado nunca. Okay. Y realmente yo te puedo decir que mi padre fue un padre maravilloso, un padre que nos educó, que nos corrigió, que nos dio amor, que nos dio comprensión, que nos respetó. Fíjate bien. Mi papá nos respetaba al tomar decisiones. Cuando él iba a tomar decisiones, él nos sentaba, conversaba con nosotros. Pero era ese mucho amor trabajo, de abrazar. Él no tenía tiempo, Damari, para 9 muchachos. Esa ternura que solo una madre puede dar. Entonces, ¿crees que tiene que ver, amiga, a que no tenías mami con tu decisión de casarte temprano? Definitivamente. Y no solamente con la decisión de casarme temprano, sino con todo lo que soporté después. Porque yo recuerdo que siendo una jovencita, adolescente, cuando tenía mis problemas, porque yo fui muy fuerte, yo era rebelde, yo te puedo decir que era fuerte. Yo había creado una coraza de autoprotección. Incluso después de mayor, muchas veces yo he tenido que llamarme a la reflexión y decir, Damaris, ya no eres una niña vulnerable. Ya no eres una huérfana que todo el mundo maltrata y que todo el mundo mira mal. Ya tú eres una mujer adulta, responsable de tus actos y no necesitas continuar con esa coraza. Tienes que desarmarte. Y yo he podido, con la ayuda de Dios, porque nunca he asistido a terapia. No.
Jamás. Aquí ya podías Jamás. ir, pero yo creo que ya a este punto de la vida no lo necesites. Ahora te has convertido en una coach que puede ser terapeuta para muchas personas. El Señor me ha convertido en eso, no solamente acá, sino después allá en Cuba, cuando estuve con una iglesia en la casa, bueno, que después vamos a hablar de eso. Pero realmente es muy importante que nosotros calcemos a los niños, los apoyemos, porque de lo contrario, cuando los vemos rebeldes, es justamente la necesidad que tienen cariño de y atención. Uy, qué fuerte está eso. Sí. Bueno, Damaris se casó con el ideal de su vida y muy pronto, mucho más pronto de lo que normalmente sucede, Damaris, tú empezaste a sentir maltrato. Inmediatamente. Mira, ese hombre era obsesivo. Era obsesivo y celoso. Yo no me podía maquillar. No, jamás. Él quería que yo llevara un paño puesto en la cabeza, en el pelo, que me tapara el pelo. Yo no podía depilarme. Era una cosa que yo no te puedo explicar, y entonces Te yo está asfixiando, amiga. asfixiándome, pero yo siempre he sido tan amistosa, tú me conoces, yo amistosa, conversadora, y hablo y río y saludo a todo el mundo, al que conozco y al que no conozco también, pero para él eso era una ofensa horrible, yo tenía que estar así. Entonces para mí aquello era una cosa que no iba conmigo, y constantemente en mi actitud. Yo pienso, después analizando, que mi actitud, mi carácter, mi temperamento era una constante afrenta a él, a su carácter. su carácter, a su visualización de la vida. Y ahí vamos a un punto importante. La palabra dice: no te unas en yugo desigual. ¿Él no era cristiano? Pero es que ahí voy al punto. Cuando pensamos en yugo desigual, pensamos solamente en que sea cristiano. No, el yugo desigual va en educación, en cultura, en principios, en valores, en crianza. Todos esos aspectos hay que mirarlo. Y todas esas cosas te hacen una diferencia muy marcada. Exactamente. Empezaste a sufrir maltrato emocional. Fue lo primero. Emocional. Y podías haberle dicho pero decidiste, porque me dijiste ahorita que eras de carácter fuerte. Sí. Y yo sé que sí eres de carácter fuerte. Sí. ¿Y nunca le dijiste para? No, sí, yo le decía para y me la enfrentaba. No, yo me la enfrentaba. Yo nunca me he sentido, fíjate, otra cosa importante que he analizado después del libro y analizando mi propia situación, ¿verdad? Yo nunca me sentí una víctima. Fíjate, era una víctima. Sí lo eras. Era una víctima definitivamente, pero yo no me sentía una víctima, porque yo le enfrentaba y yo le decía, y me daba un piñazo y yo seguía y le seguía diciendo lo que tenía que decirle. Pero te mantenías ahí. Pero me mantenía ahí. ¿Ves? Porque en aquel tiempo, en primer lugar, yo me casé, en mi vida había un solo hombre. Y yo me casé consciente de que es hasta que la muerte nos separe. Claro, eso es lo que nos enseñan en la iglesia. Es lo que nos enseñan. Entonces, otra cosa, otro punto importante que quiero que los que nos están escuchando se queden con esto. A veces nosotros, formando los principios, introduciendo valores, estamos sellando una actitud que puede ser negativa en la vida de las personas. ¿Por qué? La palabra divorciada, para mí era la ofensa y la vergüenza más grande. ¿Lo pensaste en algún momento? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hubo momentos en que teníamos una discusión, un problema, una situación, y después yo salía y estábamos disgustados, estábamos durmiendo en un cuarto y yo en el otro, ok. Yo salía a la calle, tú sabes, en Cuba los hombres son muy frescos, los hombres se meten contigo y te dicen y te piropean, y a alguien se me acercaba, ¿y tú eres divorciada o casada? Y yo decía, casada.
Y yo decía, ay, me vieron en la cara que yo tenía problemas con mi marido. Y ya yo estaba así en un estrés horrible, porque para mí ser divorciada era lo peor que pudiera pasar. Yo recomiendo altamente que compren el libro, porque en el libro Damari narra cada cosa espeluznantes. El maltrato no fue solo de palabras, no fue solo de puñetazos, el maltrato fue a extremos graves. Pero aún así, Damari, decidiste tener una hija, 2 hijas con él. Sí, porque ¿qué sucedió? Como lo cuento en el libro. Después porque esto no lo hemos mencionado, pero para mí el maltrato fue tan profundo que me cuestioné la posibilidad de terminar con mi vida. Sí. Porque yo sacaba cuenta por mi mamá y yo decía, mi mamá está descansando. Mi mamá no pasó trabajo, descansó de sus trabajos. Sus hijos estamos aquí pasando trabajo, problemas. Ahorita te iba a decir, cuando me preguntaste que si influía que mi mamá no estuviera presente, en que hubiera soportado todo eso y nos fuimos por otro lugar. Pero esto es algo que siempre yo tenía cuando era jovencita. Yo me sentaba al piano y tocaba ese himno. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón. Si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación ese himno que dice, le importa si su corazón comparte ya mi dolor, si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Y yo me sentaba al piano y cantaba ese himno y lo tocaba. Y yo decía, si mi mamá estuviera aquí, yo no estuviera pasando lo que estoy pasando. Todos los dolores, sufrimientos, todas las incomprensiones, yo las achacaba a que no tenía a mi mamá conmigo. Yo sé. Y cuando me casé, que pasaron todas las cosas, empezaron a pasar las cosas, yo decía, si mi mamá estuviera aquí, ella me defendía. Y no era que mi papá no me defendiera, y mis hermanos también. Mi papá... Yo creo que te defienden porque tus hermanos te aman, Damari. Todos. Tienen una familia muy linda, muy unida. Todos, muy unidos, muy unidos. Mi papá un día, que eso creo que no lo cuento en el libro, mi papá un día yo llegué a su casa con un... No fue el ojo morado, fue la boca partida. Fue la boca aquí, la boca partida. Y yo llegué y papi me miró y me dijo, ¿y qué te pasó ahí? Ay, papi, que la ventanita que yo la fui a levantar, esa tengo el fregadero ahí, y fui a levantar la ventanita y se cayó, se resbaló y se cayó y me dio en la boca. Y papi me miró y me dijo, esa ventanita yo la voy a arrancar cualquier día. El señor Rubén Suárez era un hombre de carácter muy fuerte. Sí. Lo conocí, muy duro. Y no creo que iba a permitir que maltrataran a una de sus hijas. Sin embargo, ella, por elección, estaba aguantando ahí fuertemente hasta el punto que tuvo que ir al hospital porque decidiste que querías dormirte y no despertar más. Ni no despertar más. ¿En algún momento pensaste en las niñas? No. No había niñas. No, cuidado con eso. Cuando yo tuve mi primera hija, desde que ella cayó en mi vientre, yo me cuidé mi vida como nunca lo había hecho. Porque a mí nunca me importó mi vida. A mí no me importaba mi vida. Yo decía, a mí no me importa morirme hoy, mañana. Eso para mí no era problema. Yo era muy arriesgada. Y no, eso yo lo tenía así muy claro. El día que llegue la muerte, que llegue sin problema. Pero cuando yo sentí que yo tenía una criatura en mi vientre, yo dije, esta criatura la voy a proteger yo con toda mi fuerza y con todo mi corazón, y me voy a proteger yo también, porque no quiero que ella pase lo que yo pasé. Por supuesto que cuando enfrentamos violencia, una vez es de palabra, la segunda vez se va aumentando el ritmo y se va aumentando el rigor de la violencia, a tal punto que en cualquier momento, ¿qué fue lo más grande? ¿Qué pasó? Bueno, es que pasaron tantísimas cosas grandes, pero en esa ocasión... Fíjense si pasaron cosas grandes que yo comencé a leer el libro un día a las 8 de la mañana
y no paré de leer hasta que lo terminé, porque yo pensaba que conocía a Damaris y absolutamente esa parte de la vida de ella me la perdí de una manera extraordinaria y con tremenda historia por contar. ¿Qué fue lo más grande que pasó? Bueno, él muchas veces me amenazó con cuchillo. Recuerdo una ocasión que tuve que salir corriendo de la casa y entonces, oye, qué interesante. Yo salía corriendo de la casa e iba para casa de mi suegra. No iba para la casa de mi papá que vivía más cerca. Porque yo quería evitar un enfrentamiento. Y entonces ocultaba y mi suegra me defendía. Y entonces yo corría para casa de mi suegra y ella iba, le peleaba y le decía y entonces él se calmaba y ahí las cosas. Y cuchillo, hubieron patadas, hubieron mordidas, hubieron bofetadas, piñazos, de todo. Ese día me golpeó tanto, yo quise defenderme y no pude, que tuve que huir y dije ya no voy a seguir. No podía regresar a mi casa, es la cuenta que yo sacaba. En mi casa había mucha necesidad, éramos muchas personas, no teníamos condiciones de vida ninguna. Y allí por lo menos yo me sentía que yo tenía un espacio que era mío, que yo podía sentirme bien, tranquila. Pero ese día dije, no más, ni para mi casa, ni aquí, ni en ningún lugar. Yo donde tengo que estar es muerta. Atenté contra mi vida y luego de que eso sucedió, mi papá estuvo ahí al lado mío, sentado al lado de mi cama cuando se lo permitieron porque estuve en terapia intensiva. Pero cuando yo pude hablar, yo empecé a preguntar por él. Y le pregunté que dónde estaba, que por qué no había venido. Él no se había interesado, se había aislado, se había ocultado. Claro. Y hoy día yo estoy clara que he estudiado un poquito más, he visto test de psicología y demás, y sé que él tiene un trastorno. Tiene un trastorno bipolar, tenía esquizofrenia, una serie de trastornos que tremendo. Pero ese día yo le dije a mi papá y mi papá lo buscó y lo trajo. Me lo sentó ahí y cuando yo me mejoré, volví para la casa con él. Ya ahí las cosas fueron más serias, mi papá conversó con él, mis hermanos amenazaron, porque tú sabes, mis hermanos son grandones y con un dedo lo hubieran, pero mis hermanos amenazaron, hablaron y él se calmó. Él se estuvo quieto por un tiempo. Y entonces, bueno, pues como pasó ese tiempo, yo dije, ya esto se acomodó. Gracias a Dios, mira qué bueno, ya, esto. Y quedé embarazada. Y quedó embarazada una niña hermosa y otra niña más. Nosotros no vamos a contar la historia completa porque usted necesita verla. Porque si no. Te mudaste de Oriente al centro del país. Y hay una cosa que me gusta mucho, a pesar de lo duro que estabas pasando, nunca perdiste tu fe en Dios. No. Tu conexión con la iglesia. No. Nunca. Eso me encantó, eso le digo, wow. Pero mi pregunta ahora es esta. ¿Por qué motivo no lo dejaste? Todavía no sabes. No, te lo he dicho. Yo razonaba, mira, yo sacaba la cuenta. Yo en Cuba, tú sabes que las mujeres, y más vivíamos en el campo, trabajar, ¿con qué me iba a mantener? Ya, ahí estabas cómodo. Ya, ahí estaba de cierta manera, tenía mis necesidades suplidas. Ajá. Tú sabes, mejor de lo que estaba en mi casa, que éramos tantos que con 1000 necesidades también. Entonces, eso por una parte, en el libro yo hay un capítulo completo que hago un análisis de la violencia, por qué muchas veces soportamos la violencia, las causas que nos llevan. Hay causas que te provocan, que te van empujando y que te van acorralando. Damaris parió a las dos niñas crecieron y me encanta que hiciste una iglesia. Sí. Empezaste a crear una iglesia, empezaste a formar una iglesia y hay una cosa que quiero que hablemos, ya no hablemos más de violencia, vamos a parar esa historia ahí. Eras una mujer que no estaba quizás completamente
feliz en tu matrimonio, pero buscaste tu felicidad. Lo vi desde esa manera de vista. Buscaste tu felicidad en tener unas niñas buenas, en inculcarle a las niñas el amor de Dios y en trabajar para Dios. ¿Correcto? ¿O estás equivocada? Melqui, estás completamente en lo correcto. Y yo te voy a decir algo. Yo soy una mujer feliz. Siempre lo he sido. Independientemente Eso de estaba las ahí. circunstancias que estén a mi alrededor, yo soy una persona positiva. Sí. Yo siempre estoy buscándole la parte positiva a todo. A todo. Yo le encuentro algo a la desgracia. Y Dios me ha demostrado, ahí hay evidencias y otro libro que viene en camino, de las cosas que han aparentado ser una desgracia y Dios las ha convertido en bendición. Me encanta cómo construyeron la iglesia, cuando nadie les ayudaba, cuando nadie les apoyaba, cómo tú le echaste ganas. Una mujer increíble. Ustedes tienen que ver esa historia. Y Dios envía ángeles. El ángel fue la prima Zoila, que llegó ahí así. De que Dios la pone y envía siempre ángeles para que te ayuden. Construiste una iglesia ahí a pulmón, sin ayuda de nadie. Pero que antes de construir la iglesia hubo un accidente en mi casa que devastó, donde murió una niña. ¿Leíste esa parte? Oh, claro. Donde murió una niña de una vecina, que fue lo que el diablo utilizó para... Les cuento que la vecina estaba estudiando la Biblia con Damaris. Ay, sí. Iba a la casa culto y la niña también, pero la niña jugaba con la niña de Damaris. Para no hacerle la historia, jugando la niña se quemó. Y Damaris, que salió corriendo con aquella niña buscando ayuda, salvación, la llevaron al hospital. Historia, creo es que protegiste más a la niña esa porque No, de la yo no supe que la mía estaba quemada hasta que mandé la otra para el hospital. Yo no supe que la mía estaba quemada hasta que la otra ya no la mandamos para el hospital. Entonces fue que alguien me dijo, me tocó y me decía que Katy también está quemada, que vaya para la casa, porque yo estaba en la calle y la gente preguntándome y todos los vecinos afuera, y que vaya, que Katy también está quemada. Y yo, pero yo no vi a Katy cuando yo estaba rescatando a aquella. Días en el hospital, Damaris con Katy y aquella niña en terapia intensiva. Al final de la historia, la niña falleció. Y ahí el diablo se aprovechó para que aquella iglesia que estaba naciendo se tuviera que desmoronar todo. Así es. Fue una guerra horrible. Hermana, pero qué lindo fue Dios como trabajó contigo a través de ti, por paciencia, por... Melqui, yo he escuchado la voz de Dios. Por confianza, por decir yo estoy contigo, no te voy a dejar. Yo te puedo decir así, y te lo digo con emoción, porque yo he escuchado audiblemente. No te estoy hablando porque todos escuchamos la voz de Dios de en un momento. Manera. No, sí, que tuve un sentir, que tuve... No. Yo en ese tiempo hubo momentos en que Dios me habló, me gritó al oído. En una ocasión yo iba a decir una palabra. Cuando estaban toda esa gente reunida ahí, las personas conversando y preguntándome, y yo iba a decir, y Dios me dijo, no lo diga. Así. Y yo me quedé. Y después me di cuenta que si yo hubiera mencionado esa palabra que yo iba a decir en ese momento, hubiera sido horrible las consecuencias que hubieran venido para mi vida. Porque esas personas me acusaron de que le habíamos matado a su niña. Yo sé. Y aquello fue una cosa y en Cuba horrorosa. en Cuba no hay ley y tuviste que ir a la policía y testificar y Dios mandó ángeles al final del camino. Esa parte me impresionó mucho, saber que a veces tú tienes personas en tu casa, Damaris, tratando de ayudar, porque estabas ayudando a la mamá de la niña. Así es. Estabas cuidando de su niña, sin embargo, en un momento se viró todo. Así es. Crecieron las niñas y te fuiste a La Habana. Y me fui a y en La Habana volviste a hacer otra iglesia. Así es. Qué lindo, Damaris, como Dios te ha usado. No sé cuántas cuántas estrellas vas a tener en tu corona. Ay, qué lindo es Dios. Mira, yo me fui de Bolivia es Ciego de Ávila en Cuba. Porque yo dije, ya
yo estoy cansada, tengo 20 años con una iglesia en la casa y en esos 20 años te puedo decir que desde presentar un niño hasta despedir un duelo, Todo te tocó. todo, muchas veces a causa de las mismas situaciones que vivía el Claro. país, el pastor se pasaba hasta 3 meses sin visitarnos. Sí, tú eras la pastora. Allí, esto era todo. Hubo un tiempo que a mí me da gracia, ahora lo digo así, ¿no? Pero yo me convertí en la enterradora del pueblo, porque todo el mundo venía a buscarme para que le despidiera el duelo a su amado, independientemente de si fuera De la iglesia cristiano o que que fuera, ni nada. no, ni familia, gente que yo ni conocía y querían hasta pagarme. Y yo, pero señor, ¿qué cosa es esto? No, que antes de que usted lo hiciera, aquí había un señor que se dedicaba a eso y la gente le pagaba. Y yo, pasmada, porque ¿cómo es posible que eso sucediera? Ay, señor. Y así, pero unas experiencias hermosas en ese lugar para levantar esa iglesia, enfrentarnos a las autoridades para construir sin dinero, sin nada, y de rodillas pidiendo al Señor, Señor, pero ven acá, es tu iglesia la que estamos haciendo, no es mi casa, yo no quiero casa, yo no quiero nada. Muchas veces, y esto te lo digo con dolor, pero es la realidad, ir a los dirigentes, sentarnos con ellos. Lo vi y lo sé y lo siento. No Y resolvió. decirnos, y mirarme con una sonrisa así como diciendo, eres inteligente, te quieres hacer tu casa. Porque había sucedido, no los culpo. Mucha gente a la que habían ayudado, a la que le habían puesto casas en sus manos, Después se no hicieron habían nada por la quedado iglesia. con las casas, demandaban a la iglesia, y como en Cuba no hay nadie No hay ley. no hay ley, pues simplemente se quedaban con las casas. Y así, y entonces, pues, pero gracias a Dios el Señor. Una mujer realizada. Uy, ustedes saben que el tiempo es mi peor enemigo. santo. Y esta amiga le gusta hablar igual que a mí, pero ella es una mujer realizada que se desenfocó de su problema, que no se había ido, que estaba ahí, pero se enfocó en trabajar para Cristo, en buscar almas. Cientos de personas conocieron a Jesús por ti. Cuando te mudas a La Habana, increíblemente ya te podías descansar de todo ese peso que sabías que era intenso y volviste a empezar de nuevo otra iglesia. Teníamos, en ese momento que nos mudamos para La Habana, teníamos una iglesia con 92 miembros bautizados. Un grupo de jóvenes, de 23 jóvenes que hacían todo en la iglesia. Nosotros, había un muchacho que decía que a él le gustaba ir a la iglesia de Bolivia, porque en la iglesia de Bolivia era como si siempre hubiera un congreso. Porque nosotros, toda la programación que hacíamos es una programación de excelencia, un noticiero sin tener prácticamente ni condiciones, pero todo lo hacíamos lo mejor posible. Y era bien lindo estaba. Y entonces, bueno, pues ya dije, ya yo necesito descansar, ya vamos a dejar esta iglesia aquí organizada, todos sus departamentos funcionando, ya todo bien. Nos vamos para La Habana y vamos a descansar un poquito. Nada, descansar para nada. Ahí trabajó intensamente en poquito tiempo, pero hizo una iglesia gigante. Ahora, ya para el final de esta historia, Damari, porque quiero dejarte un espacio al final. Las niñas grandes salen de Cuba Sí. y ya la otra niña estaba estudiando en el seminario. Ajá. Tú seguías con tu esposo Sí. Y viajaba a este país desde el 2013. y estabas viajando. Te podías haber quedado. Me podía haber quedado, incluso la Fuiste a gente Puerto cuando Rico, te podía daba haber campañas quedado. en Puerto Rico. No, yo en Puerto Rico tengo amistades, personas que me aman, que en las iglesias. Yo llegaba a Puerto Rico sin itinerario. Yo llegaba y decía, aquí estoy. Y era en esta iglesia por la mañana, en la otra por la tarde. Aquí este fin de semana, el otro fin de semana. ¿No te quedaste? Era así. ¿No te así. ¿Nunca pensaste que era la No. oportunidad de salirte de él? No, porque ya para esa fecha él había mejorado. Ya yo sentía que había logrado. Yo decía, Señor, aguanté. Porque ¿qué sucede, Melqui? Porque yo te digo que no me sentía como una víctima. Porque yo sentía que yo lo iba educando. Que con la ayuda de Dios él iba mejorando y mejoraba. Realmente mejoró, te puedo decir así. Él iba mejorando. Y bueno, ya al principio te dije que yo tenía que andar no podía hablar con nadie, con un velo en la cabeza.
Pero ya al final, yo andaba en mi moto por todos lados, predicándole a este, visitando al otro, mirando al otro que estaba en el hospital. Y no pasaba nada. Él estaba ya tranquilo, ya, esa es su misión, ok, ya, todo bien. Nosotros vivíamos tranquilos. Sin embargo, no todo estaba bien. Ahí está el punto. Una vez más, el tigre dormido se despertó. Ya con 2 hijas grandes. Ya. Entonces, mira, esto es otra cosa que yo hoy día le digo a las mujeres abusadas que no se los decía antes. Porque yo antes le decía a las mujeres, pero mira, compréndelo, apóyalo, quizás Dios lo va a cambiar, ora mucho, porque era mi experiencia en ese punto, en ese caso. Pero ahora les digo, como el dicho cubano, totí que come arroz, aunque le quemen el pico. Y cuando menos tú te imaginas, esa fiera dormida se despertó. Va a despertar y te va a ocasionar. Vas a estar más dolida, más lastimada, más vieja. Porque yo decía, a esta edad, Dios mío, ¿cuánto tiempo yo perdí? A esta edad ya, ¿cómo ahora empezar de nuevo? Yo me sentía vulnerable, me sentía desarmada, me sentía que todo por lo que yo había luchado, yo había en mi mente y en mi vida, yo había construido un capital fuerte. Yo había acondicionado mi casa, la había preparado para que en los últimos días yo decía, bueno, cuando yo sea viejita, ni pueda viajar más, mira, el lugarcito lo voy a rentar, compré un visitaxi para rentarlo para que me diera dinerito. Yo no le voy a hacer carga ni a mis hijas, ni le voy a hacer carga a nadie. Yo voy a tener mi vida organizada. Y de repente, cuando más tú crees, ese piso, ese fundamento sobre el que tú crees que estás firme, se te va abajo. Y ese día sí que dijiste, paramos. Ya, no, ese día sí no. Porque ya yo lo había hablado con él. Ya yo había entendido algo, otro punto importante que quiero que las mujeres, por favor, tengan presente. El perdón no es restauración. Y lo voy a repetir una vez más. Perdón no es restauración. Nosotras pensamos que perdonar es volver a cargar con el hombre. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo decía, se acabó. Yo muchas veces me separé de él. Nunca divorciada, pero separada. Uy, veces. Allá y a dormir acá. Y sí, ahora sí, que ya, que se acabó, que esto, que el otro. Yo iba para la iglesia. Y ese día hablaban del perdón y de la misericordia y del amor. Y yo caía de rodillas y yo decía, ay Señor, qué pecadora yo soy. Padre, transforma mi corazón, quebrántame, humíllame, Señor, quita este corazón rebelde. Y volvía. Siempre poniéndole condiciones, porque yo no volvía así. Pero volvías. Pero volvía. Y entonces, cuando hablamos a una persona que está abusando, por favor, tenlo muy en serio. Así es. Damari está contando la historia hoy, pero podías haber estado amiga. Sí. En el descanso ya. Sí, ¿cómo no? A causa de tantas cosas que ese hombre te hizo. ¿Cómo no? Ahora, mi pregunta es, ya con esto estamos terminando, Damari, porque la historia se convirtió en gloriosa, porque Dios escribe perfecto en líneas torcidas. Así es. So, dejaste a este hombre ya siendo una mujer adulta con tus hijas, la hija mayor casada, increíblemente, y Dios se encarga de armarte. Ay, sí. Te regaló Dios un regalo lindo. Dime que sí. ¡Maravilloso! Maravilloso. Es el hombre con el que soñaba, con mi príncipe azul. Mira, te voy a contar este proceso. Cuando yo estaba divorciada, yo me hice una lista. Porque eso es otra cosa que tenemos que tener claro. ¿Qué queremos y qué no queremos en nuestra vida? Y yo me hice una lista. Y yo dije, yo quiero un hombre con esta y esta y esta y estas características. Y cada vez que alguien, yo lo pasaba por la lista y decía, no clasifica. No clasifica. Pero llegó alguien que agarró la lista. Ah, espérate. Antes de llegar, yo me ponía de rodillas, recuerdo, en el Efficiency donde yo vivía acá en Tampa. Yo me ponía de rodillas delante de un sillón que tenía así parecido a este.
Y yo le decía, Señor, yo sé que en algún lugar hay un siervo tuyo que está clamando por una mujer como yo. Yo no sé dónde está, pero yo sé que existe. Y yo voy a confiar en ti, en que tú vas a traer a mi vida ese siervo tuyo que está orando por mí y yo estoy orando por él sin conocerlo. Y si yo les cuento a ustedes cómo ocurrió ese encuentro, no, eso se lo dejo para otro día. Entonces, esta persona que te digo, este hombre maravilloso que se llama Joel Broche, llegó a mi vida, agarró esa lista que yo había hecho, dijo, esto para mí es bobería. Lo metió en el bolsillo y superó las expectativas. Las expectativas. O sea, todo el tiempo que sufriste en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu edad adulta temprana, ahora lo estás recuperando. Ahora lo estoy recuperando. Es que él me conquistó, porque hay una cosa que, claro, no está en el libro ni nada de eso, pero ahora son chismes, tú sabes que chismes que ahora vamos a publicarlo. Yo conocía al pastor Broche, obviamente, desde mucho tiempo antes. Yo conocía a aquel hombre elegante, bonito, que habla bien, pastor. Incluso te voy a decir, no es que no tenemos tiempo para eso, pero te tengo que decir que una vez yo lo llevé a mi casa para que hablara con mi esposo y él no se acuerda de eso. Una vez él fue a predicar a la iglesia de San Germán, siendo pastor, terminando el seminario, fue a predicar a la iglesia de San Germán. Y cuando terminó de predicar, aquel tema yo lo sentí tan así, tan profundamente, que en la puerta le dije, ay pastor, mi esposo está apartado de la iglesia. Y yo sé que si usted va y habla con él va a volver a la iglesia. Pastor, por favor. Y el hombre se montó en una bicicleta y se fue a la loma de Felicia 1, donde yo vivía, a la 1:00 de la tarde, bajo un sol que rajaba la piedra como 5 kilómetros, para hablar con mi esposo. Y cuando llegó allí, cuando yo llegué antes que él, porque yo fui en la guagua, y le dije a él que el pastor iba a venir a hablar con él, le dije, ¿quién te dijo a ti que yo quiero que nadie venga a hablar conmigo? Porque las personas que están enfermas del alma, vamos a decirlo de esta manera, necesitan sanidad y no entienden. Y tristemente el primer paso para una persona que es abusadora es reconocer que es un comportamiento que es completamente anormal. Así es. Hermana, el tiempo se ha acabado. Fue para mí un privilegio enorme conversar contigo. Le vas a decir en 2 minutos a esa cámara, donde hay mujeres que te están mirando, que a lo mejor están pasando el mismo proceso por el que tú pasaste, si hay esperanza, si vale la pena, ¿qué pueden hacer? Ahí está. Queridas, yo puedo decirles a ustedes con todo mi corazón que Dios está pendiente de cada una de nuestras lágrimas, de cada uno de nuestros sentimientos heridos y lastimados, y que Él toma en cuenta cada uno de ellos, pero a nosotras, nos toca tomar la determinación y hacer la decisión. No les estoy hablando porque puede ser el anciano, puede ser el pastor, puede ser la persona más influyente que usted vea y con un testimonio, pero solamente tú sabes lo que hay dentro de tu casa. No te calles, no aceptes el abuso en ninguna de sus formas y Dios se va a encargar de recompensarte. Mi gente linda, hoy para mí fue un privilegio enorme compartir con una amiga de la infancia. Gracias, Damari. Gracias por venir a sentarte con nosotros. Espero que este testimonio pueda ayudar a otras personas. Y mi idea es que las mujeres podamos ser felices, que podamos tener plenitud en Jesús y podamos ser la mano idónea, el brazo derecho idóneo de nuestros esposos, pero no en ningún momento que seamos maltratadas. Me voy y les voy a compartir aquí. Este es el libro. El libro está en Amazon. El libro está en Amazon. Su propósito en mi dolor es el título del libro y vamos a poner, por favor. Cógelo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Mírenlo, búsquenlo en Amazon, cómprenlo. Se lo van a beber. Mami, cuando lo leyó Damaris, te digo, mami lo leyó en un día, en un momento. Y me dijo, cuando lo empieces a leer no vas a parar. Así es, todo el mundo me ha dicho lo mismo. Y yo le dije a mami, yo conozco a Damaris.
Pero definitivamente empecé a leerlo y fue sin parar, porque si contamos historias espeluznantes, las que hay aquí se pasaron. Te voy a dejar 10 libros para si alguien aquí cerca, La gente del área lo quiere. la gente del área pueden ver a Melqui. Aquí está Su propósito en mi dolor, de Damaris Suárez. Cómprelo, no se va a arrepentir. Entra a Amazon, búscalo, cómpralo y compártelo con alguien que necesita tener esperanza. Esto fue todo por hoy, un lindo sábado desde aquí, desde el calorcito de Miami, desde el sur de la Florida. Nuestro cucurucho aquí, un amor de gente para compartir hoy, que entre amigas fue mucho más fácil. Que Dios te bendiga, que te dé un sábado feliz con la bendición del cielo y nos vemos en la próxima. Recuerda que vamos por más. Esto fue solo Entre Nos. Tierra nueva, tierra nueva. Tierra nueva, tierra nueva.